Seré un poco rápido en la exposición porque, bueno, en el programa esta parte está programada como conferencia-taller, con lo cual intentaremos dejar el máximo tiempo posible para hacer una pequeño taller con un material que hemos traído, sencillito, pero bueno, que tiene bastantes posibilidades. Y esto que vamos a hacer, bueno, pues también se podría relacionar un poco con lo que os voy a contar ahora. Como os ha dicho Santiago, nosotros gran parte de las cosas, o parte de las cosas que hemos hecho hasta ahora, desde que en 2009 empezamos a hacer pues, pequeños talleres de arquitectura para niños, ha sido intentar, bueno, sacar a la calle, pues, digamos, una pequeña contribución desde nuestro punto de vista, ¿no? ¿Qué tipo de contribución? Pues una contribución desde, digamos, a ver si lo explico o se entiende, intentando que estos espacios exteriores, lo mismo que tenemos espacios donde se da el aprendizaje, que puede ser desde el hogar, pasando por la escuela, la ciudad, podríamos hablar también del paisaje, del territorio, pero bueno, estos serían como los más cercanos, ¿no? Porque al final todos prácticamente pasamos gran parte de nuestro tiempo en estos entornos. Pues como estos espacios, digamos, exteriores o de la ciudad, pues pueden llegar a poder fomentar un poco, bueno, el aprendizaje, ¿no? De los niños. El caso es que estos espacios donde se da el aprendizaje, bueno, pues también suelen ser espacios de control, ¿no? Hay como una especie de mezcla del carácter de estos espacios, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que si el niño tiene que desarrollar su aprendizaje en estos espacios, pues muchas veces se ve como un poco coaccionado, ¿no? Por determinadas miedos o determinados hábitos, o como queramos llamarlos, que les impiden igual una cierta libertad que creemos que es muy saludable, ¿no? Y ejemplos tenemos muchos, ¿no? Ahora os voy a enseñar tres imágenes cotidianas que son de Palma de Mallorca, porque es nuestro entorno más cercano, pero bueno, que se pueden dar en casi cualquier sitio. El típico parque, ¿no? Que no sabemos si es un parque o es una jaula de un zoo, donde los niños están ahí como, bueno, que lo decimos siempre, ¿no? Al final, si le preguntas a un niño cómo quiere jugar y dónde quiere jugar, pues seguramente sería algo bastante más diferente a esto. Donde, bueno, digamos que se diseña más para la tranquilidad del padre o la madre o del adulto que para su aprendizaje o su diversión, ¿no? El entorno de los colegios, donde en Palma es terrible, ahora hay una dinámica en la que se empieza a tratar el tema de los entornos escolares, los cambios escolares y tal, pero hasta ahora, bueno, esto de que a la hora de entrada y salida de los niños aquello se parece más a una escalestri que a una calle, ¿no? Se parece más a una autovía que a una calle, pues es bastante absurdo, ¿no? Porque si queremos hacer entornos saludables y educadores en torno a los colegios, pues al final se convierten en entornos peligrosos, ruidosos, insalubres, problemáticos, conflictivos, congestionados. Y otro es el tema de la ciudad en sí, ¿no? De los espacios públicos urbanos, donde esta es una imagen de Palma, allí veis a la derecha arriba el ayuntamiento, donde allí se está dando el tema de la masificación turística a unos grados que ya empiezan a ser preocupantes, ¿vale? Con lo cual, la invasión de este espacio público, la mercantilización realmente, porque estos espacios, digamos que únicamente se pueden utilizar por aquella gente que está dispuesta a pagarse un café a 3 euros en la plaza, pues veis que incluso ya parece hasta casi a un campo de refugiados, ¿no? Que han llegado ya casi a consolidar una tienda de campaña. Pues también es algo que siempre nos ha preocupado, ¿no? Cómo reivindicar que el espacio público, bueno, pues también puede ser un espacio educador, y para eso, pues, bueno, hay que hacer algunos cambios muchas veces, ¿no? Entonces, os daré algunas claves de lo que nosotros creemos que nos resulta cercano cuando trabajamos, nos hemos ido dando cuenta con el tiempo, y una sería
la clave número 1, el aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar, que es de Roger Schank, ¿no? Que es el fundador de la metodología Learning by Doing. El tío es un poco destroyer porque dice, en el colegio no deberían existir los colegios, ni las facultades, ni nada. El aprendizaje se consigue haciendo las cosas, ¿no? Y hay como varios puntos que él señala, ¿no? que son estos, ¿no? Que tenga lugar fuera de la escuela, que esté impulsado por metas que se fija el propio alumno, que sea una proyección de los intereses del alumno, que esté basado en un proceso de ensayo de error, lo que le da interés al proceso, ¿no? Si encontramos rápidamente la solución, pues digamos que el proceso se empobrece, ¿no? Sin embargo, si somos nosotros los que intentamos adentrarnos en ese proceso de aprendizaje, aprendiendo en el camino, bueno, pues si te interesa lo que estás haciendo, pues seguramente te enriquezca mucho, ¿no? Que sea divertido, lógicamente, sobre todo si estamos hablando de niños, y que sea reconocible y aplicable a la vida y entornos cotidianos. Bueno, pues que lo que el niño aprende, bueno, pues que vea que sirve para algo, ¿no? En resumen, bueno, si a un niño le gustan los coches, pues que haga un coche, ¿no? Sería un poco llevado al extremo, pero tiene algo que ver con esto. La clave número 2, que a nosotros nos interesa mucho. Tomarse muy en serio las opiniones de los niños. Esto es algo que os contaré una anécdota de Le Corbusier. Siendo educadores, no sé si sabéis quién era Le Corbusier, ¿os suena a algunos? Bueno, es además una de las cosas que a mí me preocupaba mucho cuando empezamos con esto de la arquitectura para niños, y es que todo el mundo sabía quién era Picasso, todo el mundo sabía quién era Einstein, por ejemplo, cambiaron la vida del siglo XX. Bueno, pues el entorno también nos cambia la vida, nos condiciona la vida. Le Corbusier era como el Einstein o el Picasso de la arquitectura, por decirlo de alguna manera, simplificando, ¿vale? Entonces dijimos, ¿cómo puede ser que yo haya empezado la carrera de arquitectura y no sepa quién es Le Corbusier, ¿no? Era como una falta de incultura arquitectónica y total. Y como os decía, bueno, la arquitectura nos cambia y nos condiciona muchísimo la vida. Nacemos en arquitectura, nos morimos en arquitectura, nos movemos en entornos construidos por el hombre. Y al final creemos que es súper importante, ¿no? Tener cierto conocimiento, cierta cultura sobre el tema. Bueno, pues decía esto, tomarse muy en serio las opiniones de los niños, ¿no? O esas ideas alocadas que a veces tienen, porque os cuento un poco esta anécdota que pone aquí. Recuerdos de Arad Sarabhai, uno de los hijos de la señora Sarabhai. La señora Sarabhai fue una mujer que le encargó a Le Corbusier una de sus casas más famosas, una de sus viviendas más famosas en la India, en los años 50. Entonces, el niño, hablando de esto, de la casa de Le Corbusier, en unas investigaciones que hicieron, se entrevistó a los hijos de la propietaria y tal, a la que Le Corbusier le había hecho la casa, y decía, bueno, que esto ya era un hombre, ¿no? Un adulto, decía, la idea del tobogán fue de mi hermano y mía. Habíamos leído en un libro para niños la historia de un reino de gente muy trabajadora que dormía en cubos que se abrían justo para que se deslizaran a la bañera. Queríamos exactamente eso y a Le Corbusier le encantó la idea. O sea, Le Corbusier es consciente, ¿no?, de esta idea casi alocada y hace una de sus mejores casas en la India, ¿no?, que es esta. O sea, lo que dicen los niños tiene mucho sentido muchas veces, ¿no? Aquello que hay que saber un poco, a veces, traducirlo a la realidad, ¿no?, ponerlo como en contexto. Pero bueno, salen cosas muy interesantes, ¿no?, como esta. Vale. La clave 3, que también a veces nos damos cuenta que es muy importante, es tratar de liberar en lo posible, siempre lo posible. Estamos hablando de que al final lo construido es algo concreto, con lo cual tiene una serie de condicionantes muy grandes, ¿no? Las coacciones a la libertad en el entorno. O sea, si estamos hablando de que nos interesa que los entornos no estén condicionados, no estén segregados, que es otra cosa de las que pasa en las ciudades, ¿no? Cada vez los espacios están más especializados, con lo cual en un espacio prácticamente solo puedes hacer una cosa. En este caso veis la diapositiva de las terrazas en la Plaza Mayor, pues solo puedes sentarte en la terraza y pagar, no te queda más. Pues sería un poco en lo posible, bueno, liberar, de alguna manera liberar ese entorno de estas coacciones, ¿vale? No solo coacciones, digamos, físicas o exteriores, sino también interiores, ¿no? Cómo nos autocoaccionamos a veces, y de esto también os traigo una cita de Picasso,
que es muy famosa, seguro que habéis leído muchos, que decía que en aprender a pintar como los pintores del Renacimiento tardé unos años, pintar como los niños me llevó toda la vida. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, pues bajo mi punto de vista nos está diciendo que en aprender aquello que ya se sabía, aunque él tenía una habilidad extraordinaria, ¿no? Porque hacía estas cosas con 14 años, él pintaba como los rafaelistas con 14 años. Bueno, en hacer esto, como tenía esta habilidad, pues tardó poco tiempo. En desaprender, en llegar de alguna manera a conseguir ponerse en contacto con su parte personal, ¿no? O artística pura, por llamarlo de alguna manera, pues fue un trabajo laborioso que le llevó pues toda la vida, ¿no? Es decir, pintar como los niños, ¿no? De alguna manera, como desaprender o liberarme de esas coacciones culturales o como queramos llamarlas. Y bueno, pues cuando Picasso se libera de aquello, pues se convierte en uno de los pintores más importantes de la historia, ¿no? Otra clave, otro tema que nos interesa mucho cuando hablamos de espacio público es bueno, este proyecto de Constant, que era un artista holandés que fundó un grupo pictórico muy conocido en el mundo del arte, se llama Equipo Cobra. Él luego sigue independientemente con un proyecto que se llama las New Babylon, ¿vale? Es un proyecto, para mí me parece súper interesante. No es difícil encontrar bibliografía sobre este tema, pero bueno, hace poco hubo una exposición muy buena en el Reina Sofía, donde hay un catálogo muy completo sobre este proyecto. Este proyecto se basa, bueno, en lo que dice, ¿no? Dice, para mí la libertad es creatividad, ¿vale? En cada ser humano se esconde un ser creativo. La creatividad es un instinto humano, no una gracia divina, con lo cual estamos otra vez en esa especie de búsqueda del yo auténtico, donde, bueno, en el fondo somos todos seres bastante creativos, ¿no? Que eso es que nos lo creamos o no. Y tiene mucho que ver con este proyecto de New Babylon porque él se basa en un supuesto que hace, un supuesto teórico, de que las ciudades del futuro, él entiende, bueno, en aquellos años empiezan a aparecer, bueno, pues la mecanización del trabajo sobre todo, y él imagina que las ciudades del futuro estarán tan mecanizadas, o las labores que realiza el hombre estarán tan mecanizadas que no hará falta trabajar. Entonces, como no hará falta trabajar, el hombre bueno, no le quedará otra lo dice con estas palabras, no le quedará otra alternativa que bueno, ser creativo para no aburrirse. Entonces, de esta especie de creatividad, esta necesidad de personas creativas, nace la New Babylon, que eran las ciudades donde vivía esta gente, donde viviría esta gente hipotética, ¿no? Que esto es una maqueta, por ejemplo, trabaja mucho con recursos gráficos y modelos, ¿no? Para los arquitectos nos resulta súper atractivo todas sus propuestas. Esta sería, a ver, se ha trabado esto, aquí. Esta sería otra maqueta. Hay un montón de, bueno, de trabajo de este hombre que podéis consultar en internet o bueno, haciéndoos con algún catálogo. El caso es que él habla de estas personas que habitan estas ciudades o estos entornos y los llama los probos. Probos, con V. Son unas personas que, pues eso, para no aburrirse, son seres creativos, donde digamos que viven con el único fin de encontrar su auténtico ser creativo y vivir libremente, ¿no? De alguna manera. Es un poco hippie todo, pero además la ciudad el proyecto es de los 60, 70, con lo cual yo creo que bebe mucho de eso, el mayo 68, de varias cosas. Y a nosotros lo que nos resulta interesante de esto es que cuando pensamos en un probo nos imaginamos a un niño. O sea, ¿qué cometido tiene un niño en su crecimiento? Aprender, ¿no? Aprender. Un probo es un ser que aprende de su propia creatividad, de su propia manera de, bueno, pues de moverse, de desarrollarse. Y nosotros cuando hacemos cosas
a veces nos parece, o nos gusta pensar, que hacemos pequeñas New Babylons, ¿no? De alguna manera. Vale, pues ahora os enseñaré un poco algunos de los trabajos que hemos hecho, sobre todo eso, en el espacio... ¿El qué? No. Si queréis hacer preguntas... en espacio público. Bueno, esto es una señal que hay en Sóller, en la Plaza Mayor de Sóller. Sóller es una pequeña población de Mallorca, muy bonita, ahí en la Tramuntana, donde se prohíben muchas cosas, ¿no? Estamos otra vez quitándole contenido al espacio, es como, bueno, segregando las actividades, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues llegas a esa plaza, te encuentras con esto, pero está llena de terrazas, ¿no? Donde están la gente, los turistas allí ocupando el espacio. Vale, no me parece mal, pero un poco de variedad, ¿no? No, es como el monocultivo, ¿no? Al final la ciudad se convierte en una especie de monocultivo donde aquí pasa una cosa, que no puede pasar otra, y cuando el turismo es masivo, ya sabéis lo que pasa. O sea, el espacio público como tal desaparece, ¿eh? Entonces, en Sóller nos encontramos con esta señal. Luego os pondré al final otra diapositiva que tiene que ver con esta. Lo dejo así, puntos suspensivos, y seguimos, ¿vale? Esta es una de las actividades que os quiero comentar, que se hizo en varios barrios de Palma. Es una actividad donde le pedimos a los vecinos, las asociaciones de vecinos que trabajaban con nosotros esos días, pues que nos consiguiesen ovillos de lana, ¿no? Que cada familia, si tenía, pues de estos restos, ¿no?, que quedan siempre olvidados, pues nos consigues unos ovillos de lana, conseguimos un montón de lana, y la actividad era muy sencilla. La actividad era intentar ocupar el espacio público, planteando una estructura muy sencilla utilizando partes de ese espacio público, que eran los árboles, las farolas, elementos existentes, planteando una pequeña estructura o red de cableado de la que colgábamos los ovillos, que se quedaban tirados en el suelo. Entonces los niños llegaban allí y miraban aquello de una manera un poco, bueno, ¿esto qué es?, ¿no? Y entonces solo bastó con invitar a uno a que cogiese un ovillo y lo lanzase, ¿no?, para que se crease una dinámica muy bonita, ¿no?, que fue como transformaron a través de la acción pues aquellos espacios, ¿no?, que es un poco esto. Aquí a la derecha veis los ovillos ya todavía colgados. O sea, imaginaos que ellos llegaron y lo único que se encontraban eran pues unos hilos y un montón de ovillos por el suelo, ¿no? Y le dijimos, bueno, ¿quieres jugar? Probamos a tirar y tal. Y bueno, ya se montó la fiesta, ¿no? Fue una acción como comunitaria, participativa, de decenas de niños que pasaban por allí, se lo pasaban muy bien, pues jugando aquello que realmente luego, pues como imagen era hasta atractiva, ¿no? Depende de donde lo mirásemos, pues era como una especie de maraña de hilo, como si fuese una cubierta, una pérgola o algo así en el espacio público. Otra cosa que nos preocupa mucho también, siendo una isla también, y estando en el momento histórico en el que estamos, donde cada vez más o empezamos a reutilizar los recursos que tenemos o este planeta se irá al garete, es el de trabajamos mucho con materiales que reutilizamos de alguna manera o que sirven para una actividad que hacemos y luego vuelven a ser lo que eran, o material que en principio es basura, pero que se clasifica. La basura es muy interesante, ¿no? Simplemente el hecho de coger la basura o lo que llamamos residuos y clasificarla y ponerla aquí las botellas de no sé qué, aquí los yogures, aquí no sé qué, pasa de ser un residuo a ser un material para nosotros, de alguna manera, de trabajo, ¿no? Bueno, esto lo que hicimos fue recoger todo el hilo, nos quedó una bola de hilo enorme e hicimos unos cojines, con lo cual le dimos una segunda vida a aquello, ¿no? No se perdió ese material de alguna manera, sino que se transformó. Vale, otra es esta, que fue un encargo que nos hizo el Colegio de Arquitectos de las Baleares, que se llamaba Fent Bugada. Fent Bugada es hacer la colada en catalán, ¿no? Y hacer la colada
pero hacer la colada utilizando el espacio para tender la ropa, ¿no? Es como recuperar un poco esa especie de tradición que existía o existe en algunos sitios de tender en la calle, que se genere una cierta intercambio entre los vecinos cuando hacen la colada, la imagen que eso produce, ¿no? Que es muy atractiva muchas veces. Esto es un barrio de Venecia donde todavía se conserva esta tradición, y era un poco recuperar esa idea aprovechando dos muros que había hecho el Colegio de Arquitectos para un Nit de l'Art, que es un evento que se hace en la ciudad donde toda la ciudad se convierte en una gran galería de arte, y una de estas instalaciones urbanas eran dos muros blancos que planteó el Colegio de Arquitectos, donde tú entrabas, estaban ligeramente elevados del suelo, tú entrabas en esa especie de pasillo dentro de la calle y era como una galería de exposiciones. Entonces nos dijeron, el día que porque luego esto lo tiraban, entonces el día antes de que se acabase el tiempo que tenía aquella exposición allí, nos dijeron, bueno, ¿queréis hacer algo? Bueno, pues vamos a hacer algo, y se nos ocurrió hacer esto, ¿no? Plantear un tendedero. Teníamos dos muros, le pusimos unos hilos, como si fuese un tendedero, estos son los dos muros blancos, como la galería de exposiciones en la calle, le pusimos unos hilos blancos, promocionamos un poco la actividad con una hora, un lugar, y proponiendo a los vecinos que bajasen su ropa vieja. ¿Para qué? Pues para generar de alguna manera un lugar de intercambio, modificar el espacio y que aquello se convirtiese como un mercadillo de intercambio. O sea, yo pongo una camiseta, me llevo una camisa, ¿no? Entonces, al final, lo que quedó ropa, lógicamente, pues lo donamos a, no sé si fue a Cáritas o a alguna institución. Entonces, bueno, allí se montó también un poco de tinglao porque, claro, aquellos muros blancos impolutos que había planteado el Colegio de Arquitectos se convirtieron como las fachadas de aquella nueva calle, y donde los niños pues se les daba la total libertad de hacer lo que quisieran allí, ¿no? de modificar aquella superficie. Y durante pues unas horas aquello se convirtió casi como bueno, un pequeño barrio, ¿no? La gente, claro, se paraba por la calle, ¿esto qué es? Preguntaban, entraban, miraban la exposición entre la ropa también. Fue divertido. Vale, esta es otra. Esto es en Campos, en otro pueblo de Mallorca, donde todos los años hace un festival artístico también, donde invitan a artistas nacionales e internacionales a hacer algún tipo de intervención. Se abren espacios singulares del pueblo, incluso casas particulares ceden espacios singulares, y allí se plantean exposiciones. Normalmente, bueno, pues en el recorrido artístico pues no existía, digamos, participación de los niños, ¿no? Los niños, digamos, que estaba el recorrido artístico, donde estaban las obras de los artistas, y luego los niños pues se les organizaba un tallercito en un espacio que tenían allí para ellos, pero no era algo como visible de alguna manera, ¿no? Nos pidieron, bueno, vosotros que trabajáis con estas cosas, a ver, ¿qué os parece que hagamos algo con los niños, pero que se quede como parte de la exposición artística? Ah, pues fenomenal. El caso es que hacíamos, ¿no? Entonces empezamos a darle vueltas, con la buena suerte de que aquello es una zona con bastante huerta, ¿no? Hay varias empresas que trabajan o que cultivan sandías, y aquellos está muy bien porque al final todo el pueblo se implica un montón con esto, y entonces conseguimos contactar con una mujer que tiene una distribuidora de fruta, de Campos, y le propusieron que nos prestasen cajas de fruta, de las que utilizaban la cooperativa. Nos dijo, estupendo, y nos dijo, ¿cuántas queréis? Y nosotros, hombre, pues no sé, nos daba como corte pedirle, ¿no? Dame 1000, no. Nos hubiese dicho que no. Pero enseguida nos dijo, no sé, ¿cuántas queréis? ¿300, 400? Hostia, pues muy bien, ¿no? Ya con esto hacemos algo. Y se nos ocurrió hacer como un taller, la mañana antes de que se inaugurasen las exposiciones, que consistía en trabajar con los niños de la escuela de verano para que fuesen los constructores de un espacio en la plaza del pueblo.
un espacio que ellos construirían como si fuese una obra de verdad, ¿no? Donde se les repartían los roles, donde había unos planos, donde había alguien que representaba al jefe de obra, otros los obreros, el arquitecto, no sé qué. Y nosotros les dimos como una especie de puzzle, veis aquí un planito, eso sería una de las caras, este de aquí, y cada equipo estaba encargado de hacer una cara, ¿vale? De esta construcción. Se organizaron equipos, se explicó cómo se procedía en una obra, que era muy importante la organización, bueno, pues todo como si fuese una obra real, ¿no? Pero en una mañana. Y nada, se pusieron a trabajar, uniendo las cajas, todo esto se unía con bridas. La brida es un invento maravilloso. O sea, la cinta americana y la brida, para la gente que hacemos estas cosas, es como imprescindible, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba el equipo que hacía la cubierta, hacía el equipo que hacía una fachada y no sé qué, y al final, cerrando todo esto, pues quedó algo hasta interesante, ¿eh? Ese espacio, no es que sea la foto, pero es que era interesante ese espacio, era como una especie de umbráculo allí dentro de la plaza, muy, bueno, pues nos sorprendió. El caso es que se quedó bastante tiempo allí. Además hay una metáfora con esto, se parece un poco a un búnker por fuera, pero es que ese año los Boa Mistura hicieron una intervención en una playa que hay en este municipio que se llama Strenc, que tienen varios búnkers en la playa, eran búnkers de la guerra civil, creo. Y entonces eran búnkers donde, pues lo típico, la típica firma del grafitero, allí, pues, bueno, dibujos, tal. Y entonces hicieron una intervención de todos los búnkers donde escribían frases de un poeta mallorquín, y los búnkers quedaban blancos con esas frases. La verdad es que es muy bonita la instalación, y esto era como un búnker, pero puesto en el espacio de campos y hecho por los niños, de alguna manera. La escala era similar a la de un búnker. Bueno, se lo pasaron muy bien, luego esto se quedó ahí mucho tiempo, se utilizaba, el día de mercado pues lo utilizaban, por ejemplo, se ponía una mujer que vendía ropa, lo utilizaban de probador, o colgaban cosas, los adolescentes lo usaban para sus confesiones, bueno, era como algo divertido, ¿no? Y que cambió el espacio por unos días, incluso parece que tuvo tanto éxito que no lo querían quitar de allí. Claro, esta mujer nos había prestado las cajas, las quería, porque cuestan dinero y las utilizan. Y luego, bueno, sí, lo desmontaron y tal, pero fue como una pena porque realmente era algo que le gustaba al pueblo. Vale, de aquí, otro pueblo de la isla, que se llama Sa Pobla, y que estos producen patatas, es como el gran productor de patatas de la isla. Exportan a Alemania, a Inglaterra, producen para toda la isla y es conocido por sus patatas, ¿no? Bueno, pues allí tienen otro tipo de cajas. Este es otro proyecto. Estas son las cajas de patatas que utilizan para transportar desde las tierras de cultivo a los centros de distribución, a las naves de distribución que tienen, 1 tonelada de patatas. El número que veis ahí es la dimensión de la caja. Lo mismo que en el anterior había también unos números, se titulaba así por la dimensión de la caja, ¿no? Bueno, llegas a Sa Pobla y te encuentras varias imágenes como esta de arriba, que me parecen súper impactantes, ¿no? Estos muros de cajas, que pues estos son 1, 2, 3, pues estos son como 3 plantas, ¿no?, de un edificio de cajas de madera, y era como, es como espectacular. Y entonces allí nos dijeron, oye, ¿podríais hacer algo como eso? Nos gustó lo que vimos en Campos, y pues, a ver si podéis hacer algo con las cajas de patatas que tenemos allí. No las habíamos visto hasta entonces, y cuando nos enseñaron fue como, por favor, sí, ¿no? Y eran unas cajas, bueno, pues cajas de madera que resisten. Estas cajas las usan para lo que las usan, que les dan mucho trajín y les duran 15 años, ¿no?, en buen estado, con lo cual es un material que así pues, se podría utilizar para construir, ¿no? Y entonces hicimos, esto sí que no intervinieron los niños porque tuvo que ser muy rápido, era para un momento muy concreto, y lo acabamos diseñando nosotros, y construirlo los niños, bueno, hubiesen tenido que utilizar un toro mecánico de estos y pensábamos que era peligroso, entonces lo hizo un operario. Entonces, pues nada, hicimos una pequeña exploración de cómo podíamos configurar aquellas cajas
de tal manera que sirviese pues, para hacer como una pequeña New Babylon, o un elemento que transformase el espacio público por unos días, de manera que a ver qué pasaba con aquello, ¿no? El caso es que cuando se construyó, bueno, estos son unos planos, puede parecer caótico, pero realmente no lo es tanto, ¿eh? Esta es la imagen que quedó después de la construcción. Claro, los códigos de todo esto, un adulto, no sé si veis ahí un señor que está diciendo ¿qué coño han hecho aquí? ¿No? Pero lo bonito es que nada más, o sea, una vez se terminó de construir esto, ya os digo, fue con unos toros mecánicos que nos ayudaron, nosotros les decíamos dónde tenían que colocar las cajas, cómo, porque lo estamos utilizando todas las posiciones que puede tener la caja, en las que se puede poner la caja. Y combinada entre sí, bueno, genera una serie de espacios que fue divertido ver cómo los señores mayores no sabían qué era aquello, pero los niños enseguida lo colonizaron, lo utilizaron para jugar, ¿vale? Y bueno, pues escalaban, se escondían, corrían, se generó como una especie, era como, dentro había un espacio interior, era un pasillo, las cajas tienen 1,80 por 1,20, entonces había como un pasillo en L que hacía 1,20, pero que estaba perforado por distintos sitios, tenía nichos donde se podían esconder, ¿no? Era bastante interesante. Esto como elemento de juego, si esto lo llamásemos parque infantil, seguro que tendríamos muchos problemas, ¿no? Porque, os lo cuento, porque un colegio de allí del pueblo quiso hacer uno, ¿no? Nos pidió. Se lo comentó la consellería y dijo, ni hablar, esto aquí no se puede hacer, ¿eh? Con lo cual, estamos empezando a plantear estas cosas como arte urbano que no tiene reglamentación realmente, ¿no? Vale, este es otro. Esto es otra vez en campos que nos han dado otra oportunidad de hacer algo. Les gustó lo de las cajas de fruta, entonces esta vez les hicimos como unas casitas de madera configurables. O sea, cuando os hablé de liberar las coacciones, es que, por ejemplo, se puede hacer un espacio flexible, de alguna manera. Estas cajitas, digamos que tenían una parte rígida, que era de madera, pero se podían mover, se pueden colocar en distintas posiciones, y además dentro, pues tienen unos ganchos, o sea, por los laterales, digamos en los vértices, en las aristas de este volumen, tiene unos ganchos que permiten que podamos, iba a decir colgar, disponer unas gomas elásticas, ¿vale? Con lo cual es configurable el espacio. Podemos poner y quitar las gomas, retirarlas del todo, utilizar las casas vacías, podemos hacer un cerramiento con las gomas o podemos entrecruzarlo metiéndolo dentro y que se pueda utilizar de muchas maneras. Nosotros les proponíamos en la actividad a los niños, les proponíamos aquí, veis dos fichas, dos juegos con estas cajas que se nos habían ocurrido un poco, ¿no? Pues utilizarlas como el típico casa del pilla-pilla, ¿no? O no me acuerdo cuál es el otro, contorsión, que era colocar los elásticos y poder atravesar la casa sin tocar los elásticos. Por ejemplo, esa podría ser otra. Pero les dábamos la oportunidad de que ellos propusiesen, ¿no? Que las casas se pudiesen utilizar como ellos quisieran para jugar. Esto se quedó expuesto. Antes nos he explicado que estas cosas en campos al final se quedan expuestas como parte de la colección artística del evento, ¿no? Están las partes de los artistas serios, por decirlo así, y luego lo que proponemos nosotros con los niños, que también se quedan dentro del recorrido, pero además es que es exterior, es de las pocas cosas al exterior que hay. Me parece también muy interesante. Vale, bueno, pues esto es un poco la idea. Esto, la de las cajas de sandía, pues se desmontó, pero esto es como las vírgenes que utilizabas antes, ¿no? En los pueblos que se iban de casa en casa, pues esto se va de cole en cole. Se va. Sí. Se va de cole en cole y lo van utilizando allí, pues lo utilizan una temporada y se lo llevan a otro cole. Como material didáctico casi, o de juego, o lo que sea. Vale, esta es otra, muy sencilla, esta se puede hacer muy fácil además.
que es un mural colaborativo que hicimos en un pueblo que se llama Puigpunyent, una actividad también en espacio público, donde lo primero que se hacía, bueno, era este mural, entre todos, nos pringábamos allí, y luego se utilizaban estas cajas pues, para dinamizar el espacio de la plaza, para transformarlo de alguna manera también. Teníamos como unas cartas, invitábamos a uno de los niños a sacar una carta y entonces todo el grupo tenía que construir eso que les había salido, ¿no? Lo construían y lo bueno es que luego que lo destruíamos porque teníamos que hacer otra. Y bueno, con esto pasamos una mañana y la verdad es que fue muy curioso para nosotros ver cómo lo utilizaban los niños. Una vez configuraban un espacio, cómo se disponían en él, ¿no? Como por ejemplo, cuando hacíamos un muro perforado, pues se tumbaban, ponían los pies encima, como cuando hacíamos columnas, pues se escondían, jugaban a esconderse. Como cuando se hacía algo más fluido, pues corrían alrededor, ¿no? Siguiendo como esa especie de impulso. Bueno, aquí nos sale una que era un recinto, como una habitación, todos se metieron dentro, era muy bonito verlo. Y luego recompusimos el puzzle, dejando pues la plaza con un mural. Estos son 4 solares vacíos de Palma. Bueno, se implica, o incluso en uno tuvimos un conflicto, porque los vecinos, era es un espacio que en el plan general está clasificado como espacio público o como dotación pública, pero claro, son de estos espacios que se colonizan, por ejemplo en este caso era por los coches, con lo cual era un aparcamiento en superficie, un barrio un poco periférico, donde el transporte público funciona mal, claro, nos quitáis de aquí el aparcamiento y tenéis un problema. Entonces, hicimos una propuesta, pero sin la participación de los vecinos, porque era imposible, o sea, se negaban a participar de cualquier manera, ¿no? Pero bueno, en otros sí que salió más o menos bien. Esto es un poco, hay una página web que se llama proyectesolar.com, donde podéis ver los solares, la superficie que tienen, el contexto en el que están. Bueno, el presupuesto con el que contamos es muy bajo, pero digamos que hay una parte en la que el ayuntamiento, la parte de infraestructura se hará cargo. Estamos en proceso, o sea, ahora se han entregado los proyectos, ahora están en fase de información y luego esperamos que en ejecución. Pero bueno, era un poco un proceso en el que también integrábamos a los colectivos educativos, bueno, pues no solo que sean las asociaciones de vecinos y los adultos del barrio que hagan el proceso, sino también los coles y los niños. Entonces eran pues las distintas etapas, ahora estamos un poco entre la segunda y la tercera, ¿no? Entre el diseño y la ejecución. Y uno de ellos, por ejemplo, es este solar, este es muy grande, donde se hizo, bueno, pues toda una presentación a los vecinos del proyecto, mesas de trabajo. Pues como se hace un proceso de proyecto, en este caso a escala urbana, un proceso de proyecto que en su caso, digamos, habitualmente haría un técnico municipal o un técnico externo en su despacho, bueno, pues aquí estaba abierto al barrio, de alguna manera. Nosotros luego lo que sí hacíamos era como la traducción a términos técnicos, porque hay que entregar unos planos, unas memorias, un presupuesto. Claro, todo esto sí que es una parte técnica que realmente, bueno, pues nos corresponde a nosotros de alguna manera. Bueno, de ahí salieron muchas propuestas, entre ellas los juegos de niños, que veis abajo imágenes. Todo esto eran propuestas de los alumnos de un cole de allí, de hacer, bueno, pues juegos con neumáticos, bueno, una serie de cosas. Otro problema que tenemos es la normativa, ojito con estas cosas, porque la lucha ahora es ver cómo conseguimos que todo eso se materialice tal y como quieren, porque, claro, tú llegas aquí con tu proceso participativo, el político está muy contento, pero llega el técnico que tiene que firmar la responsabilidad civil de aquel juego de niños y te dice que ni de coña, que... Bueno, seguramente hay maneras de justificarlo, lo que pasa es que ahí están muy contentos, el técnico que firma está muy contento porque dice, en España solo hay 2 empresas que hagan juegos de niños que pasan por nuestra criba. El tío está súper contento porque, claro, cuando firma se asegura de que ningún niño le pase absolutamente nada, ni de lejos. Que no es cuestión de que le pase nada o no, pero que es tal la rigidez que muchas veces, bueno, pues empobrecen mucho estos espacios, ¿no? De alguna manera.
Esto es una de las propuestas primeras, unos croquis, y luego pues estos son ya los planos que se han presentado al ayuntamiento, donde hemos metido los juegos con neumáticos. Y ¿para qué? Para que nos digan, esto no puede ser, y entonces vamos a ver, ¿por qué no puede ser? Y empezar la lucha, de alguna manera. Bueno, la verdad es que quedó, bueno, se eligieron el arbolado, bueno, todo lo que es los elementos de un espacio público, pues que en este caso era un parque, pues definidos por los vecinos de alguna manera y traducido a términos técnicos por nosotros, ¿vale? Pues con sus planos técnicos, sus definiciones, sus detalles. No está Fermín por aquí, ¿no? Es que en uno de ellos, vamos a ver si metemos un lupo a escala grande, lo había metido para hacerle la pelota, pero veo que no ha venido. Vale, porque sabéis que lo hace en hormigón, os lo habrá explicado, ¿no? Como jóvenes, vamos a intentar, lo hemos metido en uno de los proyectos. Vale, de este proyecto, como os decía que trabajamos mucho con material reciclado y reutilizado, en este proyecto estábamos muy excitados de alguna manera porque conseguimos que Emaya, que es la empresa que gestiona el agua y los residuos de la ciudad, nos dejase entrar en su cementerio de contenedores. Están renovando todo el parque de contenedores de la ciudad. Entonces dijimos, oye, ¿los contenedores qué vais a hacer con ellos? No, se destruirán, la mayoría se destruirán. ¿Nos dejáis verlos? Vale, fuimos a verlos, nos encontramos con este panorama y nos pareció súper atractivo. O sea, por ejemplo, gran cantidad de contenedores tuneados de alguna manera, pues tiene sus posibilidades, ¿no? ¿Qué pasa? Que para el proyecto de solar, pues entendimos que era complicado, aunque están en el proyecto, en la memoria no están definidos totalmente porque no habíamos podido experimentar con el material y no porque nos diese miedo el jefazo de infraestructuras, pero que es el que firma luego si aquello se cumple o no. Nos motivó mucho el hecho de que pudiésemos utilizar contenedores, de alguna manera, para los juegos de niños, ¿vale? Entonces, bueno, después del conflicto si la normativa, si no la normativa, nosotros lo hemos metido en la memoria a ver qué pasa con ellos, pero tuvimos la suerte, por decirlo así, de que abrieron una convocatoria en el ayuntamiento para residencias artísticas. A proyectos de residencias artísticas y dijimos, ostras, es que podemos proponer aquí hacer algo con los contenedores, ¿no? Y titulamos el proyecto Proceso de co-creación de dispositivos espaciotemporales para la generación y activación de entornos lúdicos. Como era para artistas, nos lo tuvimos que currar y el caso es que entre las 40 propuestas la mejor puntuada fue la nuestra. Y nos dieron el proyecto y tuvimos la posibilidad de trabajar durante mes y medio con uno de estos materiales. Fuimos a ver los contenedores. Bueno, también fue un proceso participativo, o sea, era proceso de co-creación porque era participativo. Invitamos a todo el mundo que quisiera venir, bueno, vino un grupito de gente interesada, entre ellos algún niño, que era nuestro especialista, con lo cual le preguntábamos a él, ¿cómo crees que tiene que ser esto? Y bueno, empezamos a ver qué podíamos hacer con aquello, porque claro, ya estamos hablando de escalas un poco grandes, transportar un contenedor de estos no parece difícil, porque yo pensaba que se acumulaban y no, o sea, transportábamos aire al centro de la ciudad, con lo cual fue una odisea llevar 3, al final conseguimos, para este laboratorio que hicimos de alguna manera, conseguimos 3, pero ya nos servía para ver qué dureza tenían, si se podían limpiar, si podían ser seguros, qué resistencia tenían, qué pasaba si los acumulabas. Bueno, los desmontamos, porque realmente son contenedores de aceite usado, ¿vale? Llevan, allí los veis, arriba a la izquierda, en su estado, digamos, montados, tienen una tapa por donde se echa el aceite y dentro hay 2 recipientes, o sea, y luego tiene 2 recipientes, uno que es este naranja y dentro tenía un recipiente negro, como una especie de funda donde se acumulaba el aceite, pero bueno, tú quitabas esa funda y el contenedor estaba, como podéis ver aquí en alguna foto, negro, pero que costaba muchísimo sacar de allí
La grasa. Bueno, en fin, hicimos un proceso de codiseño donde cada uno hacía sus propuestas en maqueta o dibujando. Vimos que si teníamos muchos podía ser súper interesante montar algo, ¿no? Porque el material daba muchas posibilidades, pero bueno, con 3 lo que pudimos fue experimentar un poco, ver qué pasaba si los perforábamos, ¿eh? Entonces hicimos como 3 pequeños dispositivos. Uno era como una especie de constelación, que es ese que veis ahí, que era la foto de la portada de la presentación, donde el niño se podía meter y de alguna manera, bueno, era un espacio casi un poco bastante atractivo, ¿no? Podía explorar desde dentro, la luz entraba, se reflejaba, como podéis ver ahí en alguna foto. Otro era una especie de juego de agua. O sea, las posibilidades son infinitas, ¿eh? Con este elemento, modificándolo de miles de formas se puede coger uno de estos o combinándolos. La verdad es que tiene muchas posibilidades y estamos intentando ver si podemos conseguir hacer algo con más. Y otro era como una especie de bosque sonoro de bambú, que era este de aquí de la derecha, donde bueno, se colgaban, aparece que tiene una peluca arriba, son unos hilos de donde cuelgan unos bambús y entonces se produce un sonido bastante agradable cuando entras. Bueno, era un poco la combinación de las 3. Esto lo hemos donado a una fundación de familias de acogida, que los acogerán ahora, iremos a hacer un taller con ellas para que vean cómo más o menos funciona, incluso los podrían modificar ellos más adelante. Pero bueno, era una pequeña experiencia, tuvimos la suerte de que nos diesen aquí el proyecto financiación y pudimos hacer esto. Vale, acabando. Esto es súper importante cuando queremos modificar algo. Con materiales más baratos se pueden hacer cosas, pero no se pueden hacer muchas, ¿vale? La financiación siempre, para casi cualquier cosa, es muy importante, porque nos da aire y nos da la capacidad de poder invertir tiempo, ¿no? Y de experimentar de alguna manera. Y esto siempre nos ha parecido, bueno, algo que hay que tener presente, porque digamos que te pone los pies en la tierra muchas veces. Vale, y acabando, esta es la señal que veíais antes, también en Sawyer, pero no sé si veis las 4 diferencias. Bueno, está tuneada, ¿eh? Una noche Cristina se fue allí y se subió a hombros de un amigo y empezó a poner pegatinas. Y ahí sigue, ¿eh? El caso es que... Entonces, bueno, es un poco la lucha permanente por intentar abrir el espacio, digamos, liberarlo de esas coacciones que muchas veces el espacio público tiene y que no sea un espacio, digamos, monofuncional de alguna manera, ¿no? Lo que esta cita dice de José Fariña, que es un urbanista, profesor de la Politécnica de Madrid, un gran urbanista, pues es lo que dice, ¿no? Dice, lo que posibilita que el aire de las ciudades haga hombres libres es que los espacios públicos puedan ser apropiados por los ciudadanos y ciudadanas y no por particulares o grupos específicos. O sea, al final lo que nos enriquece es la capacidad de poder utilizar el espacio público de una manera bastante más abierta que lo que está tendiendo la economía o la sociedad o los hábitos a generar, ¿vale? Entonces, si queremos hacer espacios públicos que sirvan para el crecimiento personal de los niños, bueno, pues hay que plantearse temas como este, ¿no? Y nada más, esto es todo. Si queréis ahora os explico un poco la práctica que haremos. Rápidamente, es algo muy sencillo. Vamos a utilizar un material que sale de una pequeña publicación que hicimos en su momento, hace años. Hicimos una publicación, bueno, que la tenemos desde entonces, que se llama Edu, la mejor casa del mundo. Es como un pequeño cuento donde se explica la evolución de las viviendas a lo largo de la historia, que es un juego, es una especie de libro que se utiliza también como para poder construir. Lleva un contenido multimedia con una vivienda de Le Corbusier, se puede hacer una realidad montada. Bueno, podéis verlo en la web si os interesa. Bueno, pues esta pieza la hemos utilizado también para hacer talleres, ¿vale? Es una pieza que es muy sencilla, es un cuadrado con 3 ranuras por lado, ¿vale? Que permite cierta combinatoria y nos permitiría de manera barata, esto es cartón, nosotros tenemos un troquel donde nos pueden fabricar esto en masa, ¿eh? Y lo podemos utilizar, bueno, pues para generar cosas como esta, ¿no? Que podría ser hasta un cerramiento o un parasol, o dependiendo un poco de la escala que tome la pieza, pues podría ser una cosa u otra. Un poco
será experimentar con esto, ¿vale? Lo que pasa, no tenemos la pieza grande, lo haremos en maqueta, ¿vale? He traído esto, ahora lo repartiremos, sería lo mismo, pero a escala de maqueta o pequeña, o no, porque dependiendo de la escala o de la proporción que tenga aquello, incluso una pieza así, generando una estructura de estas, podría ser una cortina, por ejemplo, ¿vale? O sea, lo que me gustaría es que experimentásemos un poco con las posibilidades que tienen los elementos simples pero repetidos. O sea, tú cuando coges una cosa, aunque sea muy simple, si tienes mucha cantidad, pues puedes experimentar bastante, ¿vale? Me gustaría que experimentásemos con esto, me gustaría que experimentásemos con el tema de la escala, ¿vale? Ahora cuando cojamos este material, vosotros podréis decidir qué escala tiene eso. Como va a ser una maqueta, es un modelo teórico, bueno, esto, por eso os he puesto una escala gráfica aquí, más o menos, dependiendo de la escala, también tenéis unos personajes que también están a escala, con lo cual podéis luego poner en esta maqueta que hagáis los personajes como dándole escala a ese elemento. ¿Esto qué dimensión tiene? ¿Vale? Tiene la dimensión 1,1, 1,1 sería la escala, el tamaño real que os pasaré en el folio, que son unas piezas más o menos así, ¿vale? Si esto tiene 1,1, ¿qué podemos hacer con este elemento 1,1? ¿Vale? Si esto tiene una escala de 1,5, pues ya a 1,5 esto medirá tanto. Pues igual puede ser un banco, una silla, puede ser un mueble. Si es a 1,10, si es a 1,100, igual puede ser un edificio. No sé si me explico, ¿vale? Tendréis bastante material, con lo cual podréis hacer combinatorias, podéis ver las posibilidades que tiene de encajarse entre sí, porque la idea es un poco que recortéis las piezas y luego cada ranurita, bueno, es un pequeño corte, con lo cual luego podéis, pues como en la imagen que os he enseñado, ¿no? Solaparla y componer una pequeña estructura. Entonces esto habíamos pensado hacerlo fuera, pero me han dicho que hace frío. Sí. ¿Sí? Sí, bueno, preguntas... Dime. Sí. ¿Lo tienes patentado como grupo? El Edu creo que no lo hemos patentado. Creo que hemos registrado el nombre, pero no, la ficha esta realmente es código abierto. ¿De que tenga 3 cortes es por algo en particular o fue por... porque salió así, digamos? No exactamente. Digamos que tiene 3 cortes porque te permite... Hay piezas también, por ejemplo, hay unos arquitectos, ¿cómo se llaman? Que tienen la baraja esta... Los Ames tienen unas piezas similares, pero son rectángulos y tienen 2 cortes, con lo cual la combinatoria está muy determinada. Sí, es rectangular. Sí, exacto. Entonces, dependiendo del número de cortes que haga, la combinatoria es... Y 3 nos parecía una combinatoria bastante rica, ¿no? Ahora lo comprobaréis que con... Si os imagináis esta pieza con 1 o 2 cortes por cara, tiene unas opciones, y con 3 tiene otras. Entonces tienes, digamos, el punto medio, pero luego aparte tienes los laterales, con lo cual se enriquece un poco. 3 porque, bueno, con la proporción de la pieza nos parecía también adecuado 3. No es un poco intuitivo de alguna manera, ¿no? Luego, como es una pieza, digamos, experimental, de alguna manera, las cualidades o las posibilidades las encontraréis vosotros ahora, ¿vale? Vamos saliendo, cogemos ahí los Sí. folios, cogemos aquí escalímetros, cogemos aquí... Sí, tenéis una cosa, como somos muchos... Un segundito, por favor. Como somos muchos, he traído, hay material como para... Por favor, un segundo. Como somos muchos, hay material como para que lo hagáis individualmente, pero creo que es interesante que lo podáis hacer, por ejemplo, de 3 en 3. Entonces, la idea es que cada equipo de 3 pueda coger hasta, déjame que calcule, hasta 6 A4, son tamaño A4 de estos, ¿vale? Y 1 de cada uno de estos, ¿eh?